Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos espectadores de Estado de Alarma. Estamos en el epicentro de la protesta, estamos en la calle Núñez de Balboa, una de las más populares de Madrid, sobre todo durante la pandemia, durante el confinamiento impuesto por el gobierno, ese estado de excepción encubierto en el que calles como Núñez de Balboa se hicieron famosas por proclamar y reclamar esas libertades que habían sido arrebatadas a los ciudadanos de Madrid. Estamos escuchando muchas caceroladas desde los balcones ahora mismo. Estamos llegando justo a ese punto. Ya estamos aquí. Estamos en Núñez de Balboa. Están escuchando a la gente protestar, esos ruidos, esas cacerolas. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma, ¿qué tal se encuentran? Estamos ya con Al Rojo Vivo Auténtico, una de vuestras secciones favoritas, con Alfonso Rojo, purgado de todas las televisiones, y aquí donde podrán seguirle junto a Periodista Digital, medio al que dirige y medio al que hay que apoyar en www.periodistadigital.es o .com. Ya saben, solo podrán ver en televisión Alfonso Rojo en Estado de Alarma, y aquí lo tienen. ¿Qué tal, Alfonso? Pues aquí, muy bien, dándole, bueno, viendo el espectáculo, el triste espectáculo de esta España nuestra. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Detecto un elemento extraño en tu decorado, que no lo había visto nunca. Bueno, he puesto en la biblioteca, voy a hacer un pequeño giro de la cámara a ver si la gente lo ve, es difícil. Eso que ven encima de mi cabeza es la toma de Granada, y la encontré, normalmente lo que ves son últimas cenas en estos sitios de viejo, porque es una cosa muy llamativa ahora en la España actual, tú sales por ahí y ves que la gente está vendiendo, pero en masa, las casas de sus mayores. Yo no sé si son los muertos en el coronavirus, que era gente mayor, pero vas a algunos sitios de esos donde, no te digo el rastro, otros sitios donde tienen pues casas completas y ves que la gente vende los libros de sus padres, los cuadros de sus abuelos, las fotografías dedicadas. Yo creo que tenemos un país que no tiene el menor amor por las cosas de sus mayores, por sus antepasados o por su historia. Y entonces el otro día, el sábado pasado, dando una vuelta, encontré esto. Normalmente lo que ves impreso así en chapa suele ser, o en latón o en plateado, suelen ser últimas cenas, y es la toma de Granada, y dije, coño, me la voy a llevar a casa porque es un hito en la historia de España y lo voy a guardar para siempre. Espero que mis hijos no lo lleven a un rastro de estos a venderlo cuando yo palme, pero bueno, aquí está. Veo la portada ahora de Periodista Digital, hay temas que me interesan bastante, sobre todo los que están a mitad de portada, que supongo llevabais ayer, pero que ahora siguen estando, que es la Stasi de Pedro Sánchez, que está utilizando el CNI como una especie de Stasi casera para espiar a periodistas a través del centro de... Están analizando plataformas digitales que puedan erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Es el gobierno del bulo. O sea, sí. Esto es otra vez el George Orwell, el Ministerio de la Verdad, ¿no?
No es otra vez, es lo mismo. Es decir, el que ha levantado la liebre en este tema y hace un buen trabajo al respecto es Carlos Cuesta, gran periodista, por cierto. Entonces, Carlos Cuesta sí ha entrado muy a fondo en cómo lo hacen, ha recogido las declaraciones que hay, ha hilado unas con otras, nosotros hemos estado leyendo todo lo que ha publicado y realmente es para preocuparse. Lo hemos hablado más veces. Es decir, yo creo que en el afán de control que tiene este gobierno y en el poco respeto que el gobierno PSOE Podemos y Pedro Sánchez y sus colegas y compinches tienen por las formas y los fondos, los periodistas son otro de los objetivos, un objetivo prioritario. Y no les basta, porque lo estamos viendo, con controlar televisión como si fuera una finca, someter a las cadenas privadas con las subvenciones y la publicidad como lo tienen, poner al servicio del proyecto social comunista a la mayor parte de los tertulianos con estas pequeñas cada vez que vas a un plato, sino que quieren saber, quieren conocer y quieren controlar a todos aquellos que no estamos en línea con su pensamiento. Y hay dos maneras. Una es la judicial, que ya lo hemos hablado, te mandan un burofax, te demandan, te pondrán mil problemas en cuanto llegues a un sitio, eso vinculado también, y del segundo es el control. Y el control lo hacen no solo con los medios afines y las grandes corporaciones que te censuran o te ponen o te quitan, sino buscando información de todos nosotros, de lo que decimos y cómo lo decimos. Y para ello están usando, como cuenta muy bien Carlos Cuesta, recursos del Estado. ¿Y qué recurso del Estado mejor que el CNI, que tiene medios para procesar la información, saber cuántas veces tú en estado de alarma has criticado a ella y por qué, saber dónde estamos poniendo el acento, saber quiénes somos y cómo nos financiamos y cómo sobrevivimos los que no estamos de acuerdo con su línea o no dependemos de sus subvenciones, y lo van a hacer a fondo, sin ninguna preocupación. Es el viejo lema de cualquier sátrapa de estos, que es... Mira, como se decía, que decía Franco y no lo decía, es decir, al amigo el culo, al enemigo por ese sitio y al indiferente la legislación vigente. Pues a nosotros nos aplican las dos últimas partes de la fórmula. Nos van a aplicar la legislación vigente hasta el fondo y nos van a vigilar hasta que digamos, basta. De nosotros depende el resistir, claro. Claro, pero ahí hablabas que van a utilizar... Están utilizando, no van a utilizar. Es en presente, es decir, no es un proyecto que esté en marcha, que no es un proyecto a futuro, es un proyecto que está en marcha. Como el judicial, es decir, ¿qué sistema mejor para controlar un medio de comunicación como estado de alarma que el judicial? Pues mira, en cuanto descubran el daño que te pueden hacer poniéndote demandas, te empezarán a llover demandas, aunque no prosperen. Como tienen la fiscalía a su favor, como tienen jueces ahí dudando, porque hay mucho juez dudando, como tienen unos medios de comunicación que jamás entenderán que la libertad de expresión es indivisible y, por lo tanto, si censuran a un colega, tenemos que preocuparnos aunque no coincidamos con él. Pues te van a mandar demandas y te van a apretar. Y la segunda manera es saber quién eres, dónde vas, quién te ayuda, cómo lo hacen, y en eso están. Bueno, es increíble, y aparte ahora que hablabas de que van a presionarnos a través de la justicia, justo ahora, en el cual pretenden controlarla en apenas 2 meses. Están convirtiendo España en Venezuela, es decir, al salto a los medios de comunicación, al salto al Poder Judicial, empobrecimiento de la sociedad para que luego las personas tengan que vivir de la paguita del Estado. Esto da bastante miedo, ¿no? Bueno, un poco sí. Ahora, yo creo que mucho depende de los jueces, igual que en el periodismo depende de los periodistas. Si nosotros no podemos escudarnos, ningún periodista se puede escudar y se están escudando en que, bueno, es que al final la publicidad oficial, es que si no sintonizas con lo que ellos dicen no te lleva... Oye, hay que asumir nuestra responsabilidad como periodistas y asumir el coste que tiene ejercer la libertad de expresión y querer ser libre. El ser libre no es fácil, el ser libre es divertido, pero cuesta. Pues lo mismo en el terreno judicial. Los jueces tienen que saber poner el pie en la pared, los jueces tendrán que saber qué dicen y a dónde van. Es decir, si se dejan manipular. A mí me pareció triste el espectáculo de Lesmes charlando 3 minutos con Pablo Iglesias, por estética.
Yo probablemente no se dijeron nada o él no dijo nada, pero yo creo que Lesmes, para dar una imagen al público, tenía que haber dicho a los 30 segundos o a los 15 segundos, diré, encantado de hablar con usted, pero por estética, por imagen, yo no puedo estar aquí con alguien que en realidad es ya un imputado, aunque no esté imputado oficialmente. Es decir, yo no puedo hablar con usted cuando vamos a decidir su futuro, ¿no? Entonces, yo ahí faltó. Ahora espero que los jueces, que en España son autónomos, entiendan lo importante que es su libertad al margen de ideologías. No estoy muy seguro, pero espero, ¿no? Espero. Y después una cosa que sí creo que es muy importante. Mira, todos estos, y Monederos, el paradigma, son unos payasos, pero son unos payasos peligrosos. Es decir, yo siempre les he dicho a los chavales en Periodista Digital, oye, tenemos que poner mucho hincapié en lo ridículo que es un personaje como Pablo Iglesias, en las tonterías que hacen, en las contradicciones en las que caen. Pero dicho todo esto, no podemos olvidarnos que tienen todos ellos un componente peligroso y que si tienen en su mano la posibilidad de reprimir, no reprimirán. No, totalmente de acuerdo. Hay más informaciones que me reí mucho ayer viendo el corte que subisteis vosotros, porque yo no veo cerca del programa Basura, el de Risto, que es a Melchor Miralles tapando la boca a Ana Pardo de Vera, cuando Ana Pardo de Vera reivindicaba su valía para presidir Televisión Española, porque es una periodista plural y un currículum bestial, pero esta mujer que tiene en la cabeza. Bueno, son así ellos. Es decir, no sé, si tuviese que elegir una canción, esta diría Nacida Inocente, una de esas, es decir, como himno. Estos se creen, es que además muchos de ellos se creen de verdad lo que hacen, porque el ser humano es así. El ser humano siempre se justifica. Es decir, al final, mira, al final, todos estos al final lo que dicen, bueno, es que me lo merezco. Es decir, es que yo estoy en esta tertulia no porque sea el limpiabotas del PSOE, no porque actúe de felpudo de Pablo Iglesias, sino por mis enormes méritos y mis enormes conocimientos sobre el coronavirus. Tú los conoces. Los mismos, lo hemos hablado más veces, es decir, en el periodismo eso se da siempre. Es decir, yo no conozco a nadie que la pifie del todo y no se justifique. No conozco a nadie que se venda al mejor postor, ni siquiera al mejor postor, a un solo postor, y no se justifique. No conozco a nadie al que estos le den un cargo y no crea que se lo merece desde que nació y desde que nació en cualquier sitio, pero son así. Me hizo mucha gracia porque las cosas... Hacía mucho que no veía yo a Melchor Miralles en ningún sitio, entonces no sabía, pero yo creo que estuvo muy en Melchor. Melchor le dijo lo que un periodista como él, que tiene 40 años de tradición a la espalda, le puede decir a esta indocumentada, pero suave estuvo, en mi opinión. Sí, brutal. Ahí tenéis en la web de Periodista Digital más páginas. Corcuera, ¿no? Hoy que ha tenido un sustillo ahí en Antena 3, que casi le da un infarto. Claro, que tiene que ser Corcuera el que abra un poco el sentimiento crítico dentro del socialismo. Es brutal, ¿eh? O sea, que no hay otras voces importantes. Felipe González, Corcuera y poquito más. Bueno, es que eso sí es importante subrayarlo. Yo creo que al que haya votado al PSOE tiene una excusa, si vuelve a votar no tiene ninguna. El PSOE, sin excepciones, es un partido que está colaborando en la labor contra España. Es decir, sacábamos hace un par de días una grabación de Torra, subtitulada, porque era en catalán, en la que describía a Pedro Sánchez como el rey de las curvas. Decía que no tiene ningún principio y que es capaz de cualquier cosa por seguir en la presidencia. Esto lo decía Torra, que para mí me parece un personaje xenófobo y execrable, pero lo decía él, que ha sido su socio, su amiguete y su protegido. Entonces, el problema en España no es el Podemos. Podemos ya sabemos lo que son y hasta dónde pueden llegar, con todo el peligro que entrañan. El peligro en España, el mal en las tripas de nuestra democracia, es en este momento el PSOE. Sin excepciones. Es decir, no hay, como dicen en las tertulias de radio y de televisión, tal presidente de comunidad que... No, ninguno sin excepción. Porque cuando llega el momento, Paje se alinea con Sánchez y lo considera genial. Susana, exactamente igual. El extremeño Ara, exactamente igual. Es decir, el de Aragón, que a veces dice alguna cosita,
Es decir, exactamente igual. Es decir, Sánchez hace lo que hace porque tiene un partido a su servicio que comparte con él prácticamente todo y porque el PSOE se ha convertido en una gran empresa de colocación. Ya lleva hace mucho tiempo que lo es, como son los grandes partidos. Pero lo del PSOE es llamativo. No sé cuántos amigos de Sánchez o gente que haya hecho favores está colocada, incluso sus enemigos de antaño en el partido. El que no es presidente de Paradores está en una empresa pública de las muchas que tienen, y el que no lo han colocado en el IBE, y el que no le han metido en cualquier sitio. El propio Borrell. A mí Borrell me pareció un personaje intelectualmente potente, porque lo es, brillante, e incluso nosotros en Periodista Digital lo alabamos mucho en algunos de los debates que tuvo sobre nacionalismo catalán. Pero ves ahora cómo manipulan el tema de Venezuela para agradar a su jefe, para agradar a Pablo Iglesias. Que alguien como Borrell, con la entidad que tiene, se preste a ese papel, solo habla mal de Borrell, y como Borrell podemos hacer una lista inmensa. Yo recomiendo de vez en cuando mirarse el tuit de Rosa Díez, porque es ilustrativo. Te explica muchas cosas de toda esta gente porque los conoces muy bien. Fíjate que hay un lío porque una diputada del PP, que ahora está muy de moda, Ana Vázquez, que es colaboradora de Estado de Alarma, dejó en bragas, estáis contando ahora de periodista, a Irene Montero por acusarles de corruptos. Sí. Habló pelatacones. Bueno, hay una liada porque Echenique le acusó de llamar prostituta a Irene Montero. Bueno, a mí me encanta para mí es un personaje también revelación, porque dice las cosas que tiene que decir. Dices, es que es la verdad, es decir, es como ayer. Mira, ayer cuando salió toda esta historia de la Gürtel y yo escuché a algunos, el actual ministro de Justicia, que tuvo unas declaraciones tremendas, procede del PSOE de Andalucía, procede de una zona del Partido Socialista en el que la corrupción no es que fuera sistémica o endémica, es que era total. Y entonces, entre los ministros hay algunos de los que hablan mucho que han estado en la corrupción hasta arriba. El propio Pedro Sánchez. Hoy, me parece que ha sido Carlos Herrera, en la introducción hacía una descripción de quién era Pedro Sánchez, contando cosas de su tesis, de las cosas que ha dicho, de las cosas que no ha dicho, que realmente el personaje es siniestro. Bueno, no siniestro. El personaje no resistiría en otro tipo de democracia 5 minutos. En España, con la sociedad que tenemos, con los medios de comunicación que tenemos, con las tragaderas que tenemos, la falta de memoria que tenemos y la liviandad, la superficialidad del personal, pues estos personajes prosperan y pueden prosperar mucho más, para nuestra desgracia, ¿eh? Alfonso, y fíjate lo que pasó ayer. Volví a venir a Cataluña a hacer periodismo como el que te gusta a ti, o sea, a pie del terreno, muy fácil informar sobre el orden separatista desde Madrid. No es tan fácil venir a Cataluña y someterte a agresiones, a insultos, a vejaciones de todo tipo. Nada más llegar, los CDR me identificaron, me empujaron, me señalaron, lo típico, ¿no? Que si soy un manipulador. Pero lo más curioso, cuando estaba grabando yo tranquilamente la manifestación en directo para Estado de Alarma, una chica me identificó, me agredió y luego se vanaglorió en las redes sociales. Cuando nos metimos en su Twitter vimos su historial. Apología a ETA continua, apología a la violencia de los CDR continua. ¿Qué está pasando con este tipo de... ¿Qué quieren? ¿Que no vengamos aquí? O sea, bueno, eso sí lo quieren, pero la reflexión tiene que ir más allá. Es decir, tú fíjate que siempre que hay violencia en el asunto catalán, la violencia viene del mismo lado. Es decir, ¿te acuerdas cuando vinieron en masa a Madrid y se manifestaron? No me acuerdo en qué fechas, que no hubo ni el más mínimo incidente. Tú te puedes pasear por Madrid, ir a la audiencia, los independentistas, que ya me llama la atención, y no hay nunca el más mínimo incidente. Siempre que hay una manifestación en Cataluña, si es de signo contrario al independentismo, es atacada, y los periodistas cubran lo que cubran. Si no sintonizan con esa TV3 entregada o sus grupos amigos, son siempre hostigados, atacados, agredidos y hasta golpeados. Lo que te ha pasado a ti es una cosa que es moneda corriente. Y me llama la atención que una sociedad como la catalana, que se tenía por la más culta de España, por la más avanzada, por la más europea, esto sea el pan nuestro de cada día. Ahora, en el pecado llaman la penitencia. Yo digo a veces que me produce hasta cierta
no iba a decir alegría, pero cierta satisfacción pensar que todas estas señoronas del liceo, los ricos que van al Godó cuando vas a ver los partidos de tenis, la burguesía esta catalana, que es toda independentista, está gobernada, dirigida, controlada, manipulada y llevada del Ronzal, porque los llevan del Ronzal, por las Colau, los Pizzarello, las meonas de la calle y los CDRs. En el pecado llevan la penitencia. Cuando sean conscientes, que no lo serán, tardarán mucho, del monstruo que han creado y en manos de quien se están poniendo, va a ser demasiado tarde. Claro, no, y aparte el problema está en la Oye, una pregunta. ¿Te ha ofrecido su solidaridad, su apoyo Marlaska? ¿Te ha ofrecido algún tipo de respaldo? Ni Marlaska, ni los Mossos de Escuadra. La Policía Nacional, que me lo encontré, hay un bar que hay cerca de la comisaría de Barcelona, de la principal, sí que se solidarizaron, pero y medios de comunicación, salvo vosotros, ninguno. Es decir, aquí vienes, te hostigan, te agreden y aquí nadie dice absolutamente nada, pero no es solo hacia mí, también le paso a Kake, es decir, el periodista que viene y es agredido aquí, si depende el periodista que sea, hay muestras de solidaridad o no. Menudo gremio periodístico que se ha creado aquí en España. Bueno, pero es lo que te he dicho, es decir, no entiende nuestra profesión, no entienden nuestros supuestos colegas, porque a mí a veces me cuesta identificar como periodistas a aquellos que se declaran periodistas en España, a muchos de ellos, no entienden que la libertad de expresión es indivisible. Es decir, que si nosotros permitimos que se censure, se agreda o se persiga a alguien, vamos contra nuestros propios intereses como periodistas, como profesionales. Pero yo creo que a muchos de estos, la profesión, el periodismo, esa especie de llama sagrada, el placer de informar, el placer de contar historias, les importa un comino. Están al pesebre, al pienso. Y como al burro hay que darle el pienso que les gusta, el PSOE y Podemos les dan a los burros el pienso que les gusta. No, es brutal. ¿Qué te parece lo que contaba también Carlos Cuesta en OK Diario de que el gobierno puede estar usando al CNI para meter los postulados de Vox como idea peligrosa contra el Estado y poder justificar su ilegalización? Bueno, utilizan todos los instrumentos del Estado. Ahí también está el tema. Yo creo que el CNI, por sus propias características, no podría ser, aunque tenga que informar al gobierno y al presidente de turno, tendría que estar un poco por encima de estas cosas. A mí me cuesta creer que el MI6 o el servicio secreto francés no entienda que el principal valor es Francia o que el principal valor es Gran Bretaña. En España hay muchas veces que nuestro funcionariado no responde o nuestros servidores del Estado son más servidores del gobierno que servidores del Estado. Si el CNI se presta a esa jugada, que se puede prestar, pues será malo en el futuro para el CNI. Ahora, otra cosa que tendríamos que también, sobre la que tendríamos que reflexionar, es si el centro derecha español es capaz de aprender de estas cosas. Porque ahora se quejan mucho, si te fijas, de los medios de comunicación, de lo que no tenemos medios de comunicación, de las cosas de los medios de comunicación o de ciertas instituciones del Estado. Pero cuando llega el momento y gobiernan, son incapaces de arreglar el entuerto. Son incapaces de coger el rábano por las hojas y asumir el coste o el desgaste que tiene arreglar las cosas de una vez por todas. Es decir, no lo han hecho con televisión, no lo han hecho, televisión española me refiero, no lo han hecho con Radio Nacional, no lo hicieron con la agencia EFE, no lo hacen con nada. Es decir, están a verlas pasar el centro derecha cuando llega. A ver si la próxima vez, porque esto siempre es un péndulo, hay ciclos, no sé si el del PSOE durará 12 años, 8 años o 6 años, yo espero que sea lo más corto posible, sean capaces de hacer algo de este tipo. Y después no tenemos que tener ya ninguna esperanza en lo que tú llamas nuestra profesión. Tenemos que distinguir dentro del periodismo, dentro de los que son de verdad, los que están dispuestos a dar la batalla y los que no. Y entender que los que están dispuestos a venderse no son periodistas, son otra cosa. Por cierto, la información que hemos sabido, que el Supremo ha quitado ese párrafo donde acusaban al PP de ser un partido corrupto, de la caja B, gravísimo. Ha hecho Mariano Rajoy un comunicado. Estamos ante un gobierno ilegítimo, es decir, que se construyó en base a una mentira. Hubieran dado
con ese párrafo, sin ese párrafo, con esa mentira o sin esa mentira, una vez que tenían los aliados, solo les faltaba el PNV, Pedro Sánchez hubiera dado el golpe, hubiera dado la moción de censura. Y yo creo que aunque les fue y les sirvió y fue instrumental y lo vendieron en los medios de comunicación, incluso sin eso lo hubieran hecho. Lo que no puede hacer el PP, y ya lo he estado viendo esta mañana en algunos de los que han sido o fueron personajes importantes del PP, es entender que no había una responsabilidad en el tema. El PP dejó cosas que después han caído sobre el suelo. Entonces, bueno, vamos a ver, es decir, yo que esto pase, ahora lo están moviendo mucho para tapar, está saliendo mucho en los medios todo esto y está tomando una gran relevancia para tapar que Pablo Iglesias tendría que estar imputado, que no van a dar el suplicatorio, es decir, se va a proteger en su condición de aforado sí o sí, con lo cual no, porque lo lógico es que el Parlamento le levantase su condición de aforado, el PSOE no lo va a hacer para proteger a Pablo Iglesias. Que aparecen blanqueo en las cuentas del principal socio del gobierno, delitos de blanqueo, que varios de sus dirigentes, unos están condenados y otros imputados en delitos graves, que la mitad de la dirección de Podemos o ha tenido problemas con la justicia o tiene problemas con la justicia, que el PSOE sigue todavía sin resolver el tema de la corrupción en Andalucía. Entonces lo hacen todo eso para taparlo, para empujar la pelota hacia adelante. Y en España les da igual, para tapar sus pactos con ETA, para tapar sus pactos con RC. Fíjate la paradoja que se produce en este momento. Yo lo pensaba hoy. Yo pensaba en el chico este de Taburete, en el cantante, no me acuerdo el nombre, el hijo de... Willy Bárcenas. Willy Bárcenas. Su madre condenada a 15 años de cárcel. Su padre, no sé si a 30 o a 20 y tantos. Y los del proceso, los golpistas, en la puta calle. Ayer leía que el que marcó a Miguel Ángel Blanco se pasea por su pueblo. O sea, el facineroso, el asesino, el cooperador necesario y por lo tanto asesino de Miguel Ángel Blanco, el que facilita los datos que permiten hacerle arrodillarse en el suelo y pegarle un tiro en la nuca, se pasea por la calle. Y Urdangarín a la cárcel. Hay una desproporción en España, una falta porque si la gente te dice, bueno, es que no lo merecen. No lo sé, pero si alguien como la madre de Willy Bárcenas merece ir 15 años a la cárcel, yo supongo que el que apuntó con el dedo antes de que le apuntase la pistola a Miguel Ángel Blanco merece ser ejecutado en la plaza pública. Yo me imagino que a los golpistas catalanes lo que merecen es desterrados a un peñón de por vida. Es que no hay una proporción en España entre los delitos y las penas. Este es un país que, de verdad, que ha perdido el sentido, que ha perdido el oremus, de verdad. ¿Y qué más? Alfonso, ¿hay más informaciones que quieras comentar? Bueno, lo único que quería es despedirme de ti, porque ahora tengo repitiéndote lo de antes. Son unos payasos, pero son unos payasos muy peligrosos. La última pregunta, sabes que la policía francesa ha irrumpido en la casa del ministro de Sanidad, del exministro de Sanidad de Francia, es decir, para investigarles. Y en cambio aquí en España tenemos ahí ya secuestrando a los madrileños por motivos políticos y no técnicos, porque Madrid, el índice de incidencia es menor que el de Navarra, y Navarra sigue en libertad. ¿Qué te parece? Y tenemos como estrella del rock a Fernando Simón, que eso en otro país pues tenía que haberse hecho la cirugía estética y haberse puesto rastas, porque de verdad, pues porque España es así. No nos podemos escandalizar de lo de ella cuando tenemos en nuestra propia profesión, y eso es para que tú y yo, tertulianos que presentaban el coronavirus como una gripe sin mayor relevancia, que decían que se marcharían mañana a un concierto al norte de Italia si les diesen entradas para la Scala de Milán, no te digo los nombres, pero te los puedes imaginar, y que ahora siguen ejerciendo de expertos sobre los mismos temas. Es decir, en nuestro país tiene lo que se merece. Nosotros como sociedad tenemos lo que nos merecemos. Como los catalanes tienen a Colau porque la votaron y que se la coman con patatas, nosotros tenemos este gobierno
porque había una parte sustancial de la sociedad española que ha votado a esta gente. Y que mucho me temo, porque saldrá, según dice el CIS, que volverían a, no sé si será verdad o no, que volverían a salir si hubiese ahora elecciones. Pues bueno, si tenemos esto, pues con esto nos tenemos que aguantar. A mí Francia a veces me produce envidia. Y no solo por esto, me produce sobre todo envidia. Coño, tú lo has visto en los partidos de fútbol, cantan el himno, un himno de verdad. Tú lo has visto en la política exterior, cuando tienen que operar en África, operar en África. Somos, aunque nos duela, un país de segunda división, con una sociedad de segunda división. De verdad, no lo hemos sido. En la historia hemos sido mucho tiempo de primera, incluso división de honor. Hemos sido de Champions durante siglos. Pero ahora yo creo que somos de segunda división. Pues muchísimas gracias. Es el ministro de Sanidad actual de Francia, investigado en Francia por su pésima gestión del coronavirus, cuando en Francia tienen menos casos que en España, menos muertos por millón de habitantes. Muchas gracias, Alfonso Rojo. Síganle en www.periodistadigital.eso.com, donde tendrán informaciones contra La Sexta, contra periodistas progres y contra el gobierno socialcomunista, que ahí compartimos objetivo en echarles, que para eso estamos en Maná. Un abrazo fuerte.